Bueno, déjenme que les hable, podríamos meter, la verdad, que a Diosdado Cabello, con la pequeña diferencia, con el pequeño detalle de que no es español. Pero bueno, Grandes traidores a España, un libro que les recomiendo, de Jesús Ángel Rojo, el responsable de este canal. Le hemos hablado de ellos muchas veces y es que la verdad que la historia de España es una cosa muy curiosa. O sea, aparte de tragarnos nuestra leyenda negra, hemos conseguido convertir en héroes a los que realmente han sido traidores. Grandes traidores a España desenmascara a los Judas que han cambiado para siempre nuestra historia. Son pasajes históricos en los que se va viendo que personas que a lo largo de la historia de España han intervenido lo han hecho hasta el punto de convertirse en grandes traidores. En España no solamente hemos permitido además que se oculte a nuestros héroes, sino que encima hemos ensalzado a algunos de los que aparecen en este libro. Lo van a poder ver con ilustraciones de Augusto Ferrer Dalmau. El libro está perfectamente editado, se lo recomiendo, y además van a ir aprendiendo de historia, porque ya saben, aprender de historia en estos momentos en España es importantísimo, aunque solamente sea para no repetir algunas cositas que ocurrieron, ¿verdad?, allá por los años 30. Bueno, el libro se lo recomiendo y volvemos a mesa. Juan de Dios, y volvemos con Pedro. Bueno, a mí lo que no me termina de sorprender es estas palabras del señor Zapatero, en las que habla que hay que dialogar, que hay que negociar. Claramente no quiere ver la realidad. La realidad es que es un Estado controlado por el narcotráfico, que está intentando justificar todo su crimen a partir de una ideología que es el socialismo, el comunismo, que intenta manipular siempre la pobreza de su pueblo, pero que al final, en lugar de ayudar a que realmente creen riqueza, las empobrece más. Por eso yo creo que están negando la entrada de la ayuda humanitaria, porque realmente se vería cuál es la situación real del pueblo, la necesidad real que hay, que no es el paraíso socialista o comunista que ellos decían. A mí lo que me preocupa, y es lo que le querría preguntar también a Pedro Luis, especialista en todos estos temas, es ¿cómo cree que se va a terminar de desencadenar todo esto? Porque a mí lo que me preocupa mucho es, evidentemente, que el narcotráfico se haya hecho cargo del gobierno de Venezuela, y por otro lado todas las implicaciones tanto de países como Rusia o como China o como Irán, los intereses que están desarrollando en este país hermano. ¿Cómo cree que pueda desencadenarse o cuál va a ser el desenlace final o posible desenlace final? Porque la verdad que salir de un Estado narcoterrorista, que encima tienen pues el apoyo de países tan importantes como Rusia, China, yo creo que al final dejan pocas puertas para la solución, y desde luego en una mesa. Y Pedro Luis, si nos puedes contestar también a la otra pregunta que te lanzaba Cintia, la figura de Diosdado Cabello, si habría estado incluso barajando una sustitución acelerada, por decirlo de alguna manera. Mira, Diosdado Cabello no lo veo precisamente, yo creo que le gusta ser más titiritero que ser el que está delante, ¿no? A Diosdado Cabello no hay que perderlo de vista, es un tipo muy astuto, yo no lo llamaría inteligente, más bien es inteligencia puesta al servicio del mal, como lo es la astucia. Pero lo que sí quisiera decirle a Cintia para aclarar es que Diosdado Cabello se hubiese visto exactamente en la misma situación que Maduro. El culpable de la crisis venezolana no es Nicolás Maduro. El culpable de la crisis venezolana se llama Hugo Rafael Chávez Frías. Cualquier cosa que pretenda exculpar a Chávez de lo que está sucediendo e imputarle todas las culpas a Nicolás Maduro es un absurdo y es un gravísimo error. Chávez es un individuo que organizó una fiesta con dinero que no era de él, llamó unas cuantas prostitutas, trajo el alcohol y le dio un infarto en plena fiesta. Y cuando los dueños del local le fueron a preguntar quién pagaba, él señaló a Maduro. Y hoy Maduro está tratando de llevar la misma fiesta, pero se le acabó el dinero. Eso es, con un símil, con una metáfora tal vez un poco escatológica, lo que está sucediendo en Venezuela. Pero el creador de la crisis venezolana es Hugo Chávez, y esta crisis hubiese llegado a este punto o peor si hubiese sido Diosdado Cabello y no Nicolás Maduro. En cuanto a Juan Diego, que pregunta sobre cuál es el desenlace, mira, yo hago proyecciones y pronósticos, pero en todos los escenarios que te puedo plantear, puedo hablarte de una recuperación del país como la Europa post Segunda Guerra Mundial, como puedo hablarte de una Cuba aislada
de todo el resto del planeta, como puedo hablarte de una Libia, de una Siria, de una Somalia, de una Sierra Leona. Si no hay una cooperación del sistema internacional consciente de la importancia de la posición geográfica de Venezuela, de la influencia que está ejerciendo en otros países de la región, sencillamente el futuro de Venezuela es tan incierto como cualquiera de estos escenarios que te acabo de plantear. En cuanto a China, Irán y Rusia, tal vez el más interesado en este momento sea el propio Irán de que Venezuela siga como está, por su guerra con los Estados Unidos, su solapada guerra con los Estados Unidos y la necesidad de tener una cabecera de playa a apenas unas cuantas millas de la costa este de los Estados Unidos. China tiene en estos momentos en ciernes un acuerdo comercial negociado con los Estados Unidos, y los chinos pueden ser chinos, pero no son tontos. Ellos son bien pragmáticos y van a preferir tener buenas relaciones comerciales con los Estados Unidos, porque los commodities que pueden conseguir de Venezuela los pueden conseguir en cualquier otro lugar. Y Rusia, que es un país con aspiración de potencia y que como potencia debe aprender de su historia, cosa por la cual los españoles, si quieren ser potencia, deben leerse el libro de Jesús Ángel Rojo. Pero si Rusia en realidad aprende de su historia, recordará que para la Unión Soviética una de las empresas más ruinosas que tuvieron que afrontar fue la Cuba de Fidel Castro. De modo que mantener una provincia, porque en realidad eso es lo que somos, no sé si de Rusia, de Irán o de China o de Cuba, pero mantener una provincia de ultramar como lo sería Venezuela para Rusia sería un negocio bastante ruinoso y es mucho más cómodo para los Estados Unidos. La realidad que tenemos que asumir y enfrentar como venezolanos es que hoy no tenemos la capacidad de enfrentar todas las amenazas que han sido importadas por el régimen chavista y que han sido instaladas dentro de Venezuela sin cooperación de fuerzas de países externos, y en particular, muy importante hacer esta diferenciación, no de cualquier país, sino de Occidente, de los principales países de la civilización occidental. Esos son los que deben ver en Venezuela un peligro, y esos son los que deben ver en el espejo de Venezuela los problemas que pueden generársele a ellos dentro de sus países si no atacan a estos individuos. Pedro Luis, vamos a conectar ya con Maybor Petit, a la que le quiero agradecer. Maybor, bienvenida, muy buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Maybor, un saludo para ti y para toda tu audiencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros, periodista absolutamente especializada en lo que de verdad ocurre en Miraflores, con aquel libro Cocaína en Miraflores. Y estaba comentando Pedro Luis Pedrosa, a mí el miedo que me da esta historia es que cuando se ve cómo nace el Foro Sao Paulo, quién se ha beneficiado de las alianzas con la extrema izquierda, que llegamos a la conclusión de que hay una gran parte de la progresía europea que yo no sé si tiene un gran interés. Como los muertos son en Venezuela, a esta gente que alardea tanto de progresismo le preocupa menos. Mientras que la sangre no les salpique, ellos se sienten muy cómodos viviendo del capitalismo y anunciando el comunismo. Es una cosa maravillosa que nos ocurre en Europa. Y claro, el problema que yo veo es que para todos ellos, y estoy pensando por ejemplo aquí en el Partido Socialista y el papelón que estamos haciendo con Pedro Sánchez, el papelón que estamos haciendo con Zapatero, etcétera, etcétera, con respecto al trato a Venezuela, el problema es que ellos no pueden gobernar si no tienen la alianza de la extrema izquierda. Con lo cual yo tengo la sensación de que esta esperanza de que la progresía espabile, el pequeño problema mayor es que posiblemente ya ha espabilado. De hecho está muy espabilada y por eso los mantiene. Yo te quería preguntar, Maybor, si nos puedes dar datos de cómo está en estos momentos la situación. Hemos visto las imágenes, son tremendas. El sonido de disparos generalizados contra la población. ¿Cómo está viviéndose en estos momentos todo aquello, Maybor? Sí, mira, una extraordinaria represión por parte de las fuerzas del régimen, que no son necesariamente las Fuerzas Armadas venezolanas con sus 4 componentes, sino que hay una fuerza ilegítima que está conformada por colectivos y por grupos de los que en Venezuela se conocen como pranatos, que son presos con conexiones con la revolución, que están guiados por ministros del régimen de Nicolás Maduro, como es el caso de Iris Valera. Esta gente ha sido armada, no ahora, sino desde hace un tiempo atrás, y han venido coordinándose justamente para atacar a la población. Eso es lo que está pasando ahora, ¿no? Por un lado tenemos las Fuerzas Armadas como tales, recibiendo órdenes, una buena parte del componente de las Fuerzas Armadas
no está neutral o están del lado de Guaidó. Hay otra parte que se mantiene ligada y obedeciendo órdenes de Nicolás Maduro y de su grupo. Y por el otro lado, pues tenemos criminales armados que están actuando en contra de los ciudadanos civiles que están en la frontera o que están en los barrios más pobres de la ciudad y que están buscando evitar que haya una manifestación completa de lo que es la posición democrática y deseo de cambio que tiene el grueso de los venezolanos. Esto hace que la situación sea muy compleja. Te estaba escuchando esa discusión que tenían allí antes de que me conectaran, y justamente el grave problema que vive Venezuela es justamente la mezcla de organizaciones criminales internacionales con mucho poder que conviven y cohabitan con la criminalidad interna del régimen. Y esto hace que tengamos células iraníes, inclusive se ha reconocido que hay miembros de Hezbollah e inclusive de otros grupos radicales del Extremo Oriente, como ISIS, por ejemplo. También tenemos miembros del ELN y de algunas derivaciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, como los Pelusos, los Rastreros, es decir, son organizaciones criminales minúsculas, mayúsculas y unas que tienen poder internacional, lo que indica que, como lo decía la persona que estaba allí, Pedrosa, hay un requerimiento de la acción de la comunidad internacional occidental para enfrentarlo, de lo contrario no vamos a poder tener una salida. Estamos ahorita justamente recibiendo información paralelo a lo que va a ocurrir mañana en Bogotá con el Grupo de Lima, donde va a estar presente el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence. También se está proponiendo realizar una reunión en la ONU, donde el viernes pasado tuvimos oportunidad de estar allí cubriendo, y justamente pues se reunieron los representantes de aproximadamente unos 60 países que estaban creando un grupo táctico a favor de Nicolás Maduro. Es decir, tenemos un grupo importante, tal vez el más importante de países, apoyando la transición y tratando de buscar una salida que no tenga pérdidas humanas. Y por otro lado tenemos la conformación de grupos de apoyo a la dictadura de Nicolás Maduro, y obviamente estos grupos están encabezados por Rusia, por China, por Irán. Inclusive el viernes estuvo el representante de Norcorea y el representante de países que están en una situación no en la gravedad de Venezuela, pero sí en la misma línea, como por ejemplo Nicaragua o Bolivia en el caso latinoamericano. Maybor, déjame que te pregunte, porque la descripción que haces además es clavada a la que nos hizo hace unas semanas el presidente, que también tuvo que irse al exilio, el presidente del Tribunal Supremo venezolano, Miguel Ángel Martín Tortabú, en el que nos hablaba efectivamente, porque yo creo que mucha gente aquí en España tiene la sensación de que lo que ocurre en Venezuela es exclusivamente de Venezuela. Mi tesis es radicalmente la contraria, tú nos lo estás confirmando. La tesis que nos lanzaba el presidente del Tribunal Supremo venezolano es exactamente la misma. Es decir, no estamos ante una amenaza nacional, que ya sería suficiente, desde mi punto de vista ya sería suficiente para activar un dispositivo militar internacional. Hay gente que, por lo visto, esto de la progresía y de la bonomía y este tipo de cuestiones le impiden mirar el sufrimiento ajeno. Cuando no es el suyo, se quedan muy cómodos en su sillón. Pero es que en este caso ya no solamente es que sea un atropello y una violación sistemática de derechos fundamentales en Venezuela, es que lo que está en marcha, lo que ha estado en marcha, lo que ha estado expoliando al pueblo venezolano es directamente una maquinaria que ha estado viviendo de esos recursos, del oro, del petróleo, etcétera, para alimentar un esquema que, por decirlo de alguna manera, es una especie de forma de resucitar la vieja Guerra Fría. Sí, ciertamente pareciera que este escenario se está reconformando nuevamente, y lo observamos aquí en Nueva York, en la ONU, y también lo observamos en América Latina. Es muy preocupante, y es importante destacar, Carlos, el asunto relacionado con el poder económico. Justamente hace poco recibí varias denuncias de ciudadanos que son parte o que trabajan en el Banco Central de Venezuela o en otros órganos
que tienen que ver con las finanzas del Estado venezolano. Y esas denuncias coincidían en que justamente estos grupos armados ilegítimos que operan a favor de la revolución, dirigidos por ellos, estaban en el Banco Central de Venezuela haciendo obviamente acciones irregulares en relación a el oro y las riquezas de la nación. Es decir, esto es preocupantísimo. He tenido varias horas tratando de confirmar con datos cada una de esas denuncias y son espantosas. Si esto llegara a ser realidad, estaríamos hablando de que hubo el último zarpazo al Tesoro Nacional para ponerlo en otro país, que no sabemos exactamente hacia dónde. Ya se habían conocido denuncias que si el oro se lo Maibor, llevaron a Turquía, Maibor, perdóname, estaríamos hablando... al Medio Oriente, pero en esta oportunidad está ocurriendo hoy, domingo, Maibor, que el perdóname. Banco Central tiene este problema. No sé si me oyes. Maibor, perdóname. ¿Es la riqueza? ¿Aló? Estaríamos hablando del dinero depositado por venezolanos, es decir, dinero privado en bancos privados, o estaríamos hablando de las reservas del país. No, estamos hablando de las reservas, estamos hablando del Banco Central de Venezuela y estamos hablando de las reservas de oro que todavía permanecen internamente dentro de las bóvedas. Es decir, estas denuncias señalan que hay grupos que están manejando en estos momentos el movimiento de esas reservas. Como te digo, estoy tratando de confirmar por diversas vías y toda la información que he recibido coincide con esa denuncia original. Esto sería de verdad muy grave. Y bueno, y una vez que se confirme, pues hay que trabajarlo. Pero en Venezuela hay una lucha, como tú dices, es como la renovación de la Guerra Fría, que pensábamos que se había quedado agotada en el siglo XX, y esta vez con algunas innovaciones. Recordemos el asunto tecnológico, el asunto que se ha venido vislumbrando con las organizaciones terroristas que han logrado escalar, y América Latina no está justamente de manera pasiva en ese escenario de organizaciones terroristas. Lamentablemente creo que se avanzó en los últimos 20 años sin que se tomaran las medidas por parte de los gobiernos y por parte de las autoridades para evitar que se produjera una especie de penetración. Eso se denunció, pero no se hizo absolutamente nada al respecto, y creo que ahora estamos viendo las primeras consecuencias de no haber tomado medidas en el momento que se requerían, ¿no? Maibor, pues ¿qué va a ocurrir? No sabemos exactamente, pero el escenario es extremadamente conflictivo. Y a todas estas, pues, los que más sufren son los que menos tienen, es la población, que además de estar con hambre, viviendo sin servicios públicos, en unas condiciones absolutamente inhumanas, ahora pues tiene que enfrentar este tipo de conflictos y la violencia permanente que ha caracterizado, en el caso de Venezuela, pues, el escenario en los últimos 20 años, y se ha agudizado, ¿no? Hoy hemos recibido denuncias de toda naturaleza, como te digo, y las violaciones y la represión por parte del Estado son impresionantes. Hay que seguir denunciándolas, y lo que más importante es que hay que tomar una decisión a nivel internacional. Aquí en los Estados Unidos, te anuncio, estamos muy preocupados porque el Partido Demócrata ha ofrecido una opinión dividida en relación a lo que ocurre en Venezuela, y por ejemplo candidatos como o precandidatos a las elecciones del 2020 como Bernie Sanders se han declarado que no van a opinar al respecto y que no van a declarar a Maduro dictador. Esto nos preocupa, y vemos que hay algún grupo de demócratas que sí está a favor de la transición y en apoyo a Juan Guaidó, y hay otros que definitivamente están manifestando en estos momentos que no van a apoyar, lo que significa que de llegarse a requerir votos en el Congreso para tomar acciones de otra naturaleza, pues tendríamos ese inconveniente que definitivamente llevaría más tiempo, y eso es lo que no hay en Venezuela. O sea, nosotros Maibor, necesitamos resolver, buscar
un mecanismo que nos permita aminorar el conflicto en un tiempo muy corto y pues los mecanismos que se están planteando al menos en la ONU o desde el punto de vista del Congreso de los Estados Unidos son bastante lentos. Maibor, pues te mandamos un abrazo enorme, esperemos que esto se vaya resolviendo, que el panorama que nos pintas no es que sea muy optimista, y además lo comparto plenamente, y a esos miembros del Partido Demócrata encabezados por Sanders, yo solamente les recomendaría una cosa, que se vayan a Caracas, estén allí una semanita y luego vuelvan, a ver si lo observan como una dictadura o lo observan como otra cuestión. Maibor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues sobre la gran preocupación de la ONU, hay hoy una montada en Twitter a propósito de que el único tuit que ha puesto hoy la ONU después de ver las imágenes que hemos visto ayer y de lo que está pasando allí es su preocupación por el 8M feminismo. Están preocupados por el 8M feminismo. Muy preocupados por el 8M feminismo, y esto es el Twitter de la ONU, o sea, hoy. Pues que efectivamente lo que parece que, con lo que estabas diciendo tú antes, Carlos, yo creo que es que desgraciadamente estos comunistas lo que han intentado para blindar toda su tropelía, han reavivado o han hecho un revival de la Guerra Fría. Es decir, ahora mismo la impresión que a mí me da es que la solución de este problema, de este país hermano, es complejísimo, teniendo en cuenta que entran en juego países con un peso enorme. A mí lo de las reservas de oro me preocupa enormemente, porque Rusia van a dejar tiene destrozado el país. Claro, pero es que bueno, las reservas de oro, ¿no? Rusia tiene el 17% de las reservas de oro del mundo, y ante una posible crisis financiera que pueda venir, precisamente el oro es el que te garantiza la solvencia de un país. Quiero decir que determinados que se están blindando de una forma estratégica o que pueden generar en un momento determinado determinados movimientos internacionales que afectan al resto del mundo, en el que ellos van a estar preparados de otra manera. Pero sí que me parece que no es solamente como es posible que lo vean algunos de nuestros compatriotas como un problema bueno, de una dictadura comunista, es una dictadura comunista que se ha blindado y ha reavivado o regenerado de nuevo. Lo de las obsesiones de Rusia con el oro ya empieza a ser una tónica habitual. Aquí lo hemos vivido también. Tenemos alguna experiencia aquí. Dejadme que veamos... Solamente un matiz. Bueno, o sea, sí, quiero que veamos pero ahí están todas las organizaciones criminales, como muy bien nos han dicho hoy nuestros dos invitados, todas, o sea, no falta ni una, porque pues, se nos olvida que la ETA también tiene allí a un montón de asesinos que seguramente habrán cometido muchos de los asesinatos que no hemos podido resolver aquí. Algunos han estado a sueldo de Chávez e incluso en Miraflores metidos, y otros viven allí a cuerpo de rey. O sea, que tenemos la ETA, Hezbollah, todas, o sea, es que no falta ni una. Hombre, o sea, que ya no es solo un Estado... Claro. Como todo progre sabe, cuando tú llenas un país de terroristas es porque tienes una gran democracia. Y es que, de verdad, yo el día que entienda el cerebro de un progre, espero que me lleven directamente al ¿Y loquero. las estarán financiando? No, estarán financiando todas esas organizaciones, seguro. Aquello fue un santuario durante muchísimos años. Lo que pasa es que ellos han sido su brazo ejecutor. De hecho, utilizaban ETA pasada por Cuba, les enseñaba por ejemplo, el tema de los coches bombas. Ellos en eso eran expertos y daban clase a los de la FARC, por ejemplo, que se pasaban por ahí, es decir, establecían seminarios, les faltaba poner una universidad para dar másters en coche bombas. ¿Y quiénes iban ahí? Los de la FARC. Luego después volvían a sus países y se dedicaban a matar inocentes o a traficar cocaína, que es de lo que ha vivido este régimen durante mucho tiempo. Bueno, pues vamos a ver a uno de nuestros queridos apóstoles internacionales, al señor Rodríguez Zapatero, cómo interpretaba él las últimas elecciones amañadas, ¿vale?, en Venezuela, pero esto no es que lo diga yo, es que la propia empresa de software, la propia empresa informática que fue contratada para realizar el recuento, fue la que lo denunció y dijo: aquello no tiene las más mínimas garantías, han utilizado mi software, esto es una auténtica barbaridad. Bueno, pues nuestro querido embajador allí, autoproclamado y defendido, cuidado, oficialmente, el señor Zapatero lo interpretaba así. Y aquí... A ver si lo podemos volver a lanzar en un momentín. ¿Me pedíais la palabra? No, el recadero de Maduro, pero aquí algún día nos tendremos que enterar de que tanto amor ahora por Venezuela y por Maduro no será gratis, vamos, presuntamente, todo, valía más que un duro. Presuntamente. Pedro Luis.
Bueno, lo primero que tendría que decir es que el amor de Zapatero por Venezuela comenzó cuando hizo el negocio con Chávez para que le vendieran 6 cascos que Navantia tenía ahí que no sabía qué hacer con ellos, y entonces se hizo el contrato de lo que hoy son los barcos, las patrulleras oceánicas venezolanas. Han salido algunos temas que son interesantes. Uno de ellos los trato yo en mi libro, Así se exportó la revolución, que lo pueden conseguir en Amazon, los invito, que es el de la reedición de la Guerra Fría, ¿no? Eso es bajo el esquema señalado por un señor llamado Robert Cox de la teoría revisionista, la teoría crítica de las relaciones internacionales. Hacían falta 3 cosas para exportar el modelo. Uno era una ideología que está claramente señalada como socialismo del siglo XXI, enunciada por un comunista alemán que vive como burgués en México llamado Heinz Dieterich Stephan. Lo otro era un aparato de promoción paralelo, por eso se crea la CELAC, por eso se crea la UNASUR, y el tercero era financiación, que salió inicialmente... La CELAC, perdóname Pedro Luis, para que la gente se haga una idea, porque aquí en estos momentos se está haciendo un blanqueado de la marca de Podemos, diciendo que Íñigo Errejón es la facción moderada. El encargado de llevar CELAC y de impulsarlo era el moderadito Íñigo Errejón, el que ahora tiene apadrinado Manuela Carmena, por cierto, la madre de ese señor que tendría que dar muchísimas explicaciones por lo que hicieron con dinero en el Colegio de Arquitectos de Madrid. Perdóname, Pedro Luis. No, no hay problema, todo lo que sea para desenmascarar a Errejón, a Echeminga y a Pablete y a toda su banda delincuencial, que algún día le vamos a cobrar el dinero que se llevaron de Venezuela, cuerda de malandros, todo lo que sea está bien, no importa que me interrumpa. Este sistema de la teoría crítica de las relaciones internacionales fue la que promovió el socialismo del siglo XXI en toda América Latina. ¿Que estamos reeditando la Guerra Fría? Bueno, el que crea que estamos yendo hacia... Bueno, pues es muy optimista, porque ya estamos en la reedición de la Guerra Fría, pero con otros métodos, ¿no? Y eso para mí no es problema, porque toda persona con 4 dedos de frente puede comprender sin mayor sobresalto que la época de la Guerra Fría fue la época de mayor desarrollo de la humanidad. Los últimos 50 años del siglo pasado no solo fueron los de más desarrollo, sino los más estables, además. Mi preocupación es que Venezuela está quedando en el equipo de los malos. Porque sí, porque el socialismo es malo y el capitalismo, la familia, la moral, la tradición moral judeo-cristiana, que son los 3 pilares de Occidente, eso es bueno. Entonces, a mí lo que me preocupa es que en esta reedición de la Guerra Fría, Venezuela está quedando en el equipo de los malos. Finalmente, la ONU. La ONU es la guarida a donde se van a esconder todos los progres que han saqueado sus países después de haberlo hecho. Ayer Miguel Bosé le decía a la señora Michelle Bachelet, quien es la protagonista del escándalo de corrupción más grande de la historia de Chile, a través de su hijo, que moviera las nachas y se fuera para Venezuela. Luego se arrepintió y pidió disculpas. La señora Bachelet no lo va a hacer porque ella es una zurda, cómplice del régimen venezolano, como lo es Pepe Mujica, como lo son todos los presidentes que han pasado en los últimos 20 años por Latinoamérica, quienes mientras a nosotros nos sacrificaban con hambre y quitándonos libertades en Venezuela, ellos hacían la vista a un lado porque la chequera de Bolívar paseaba por América Latina. La ONU no va a mover un dedo por Venezuela, y lo dijo ya en el año 82 un ilustre periodista y escritor venezolano llamado Carlos Rangel en su libro El Tercermundismo. No hay organización internacional que haya producido más contenido antioccidental que la ONU. La ONU es la que empieza a hablar de redistribución de riqueza, cuando eso es un gran fetiche. La riqueza no se distribuye, la riqueza se genera. Es la ONU la que empieza a hablar de desigualdades, cuando las desigualdades son fenómenos naturales entre naciones, entre personas. Por fortuna, todos somos distintos, y eso es lo que nos permite pasar a la otra fase, generar riqueza, permitirle a los pobres salir de la pobreza y este tipo de cosas que la progresía no entiende. Pedro Luis, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por haber estado, que ha sido un auténtico placer. Gracias. Les vamos a poner ahora el famoso vídeo. Observen, yo no sé si se ha debido atascar la máquina al ver la cara que tenía el señor Zapatero. Se lo ponemos, nos vamos a publicidad y volvemos con el libro de Pedro Sánchez. Y aquí, salvo que me corrija el gobierno, salvo a la OEA, se ha invitado a todo el mundo a vivir el proceso electoral.
No tiene expertos la Unión Europea, hoy con los medios que hay, y Naciones Unidas y todas estas organizaciones, para saber si unas elecciones se producen correctamente. Claro que los hay. Pero hemos partido de un prejuicio, de un gran prejuicio, que es de las cosas peores que puede pasar en política. Los prejuicios son dogmas. Y las dogmas y los dogmas llevan normalmente al fanatismo y al desastre. Prejuicio. Hombre, a lo mejor sería bueno que entre viaje y viaje, seguro que va en una clase distinguida, seguro que va a un buen hotel, entre viaje y viaje a Venezuela aproveche para ver lo que está ocurriendo. A lo mejor así se le quitan los prejuicios, porque creo que alguien tiene prejuicios. Él, los demás tenemos un juicio. Espero que él vaya dándose cuenta de lo que está ocurriendo. Vamos a publicidad y volvemos con el famoso libro de Pedro Sánchez, el que tampoco ha hecho él. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Hay que atravesar el río, tierra, montaña, a estar con mi mamá, abrazarla y besarla. Entregar al niño después de 8 meses, largo. Para ella es duro haber dejado a mi sobrino. Y han tenido 30 días, 28 días caminando, pidiendo cola, pasando travesía, el frío que hace inmenso en la parte de Rumichaca, en la parte de la entrada de Ecuador. Aquí estoy con la bendición de Dios. Y cuando de repente sale por allá, yo, ¡ay, tengo que grito! ¡Yo, ay, mi príncipe! Mi cosita preciosa, eres su mamá. Yo había días que no podía mandar al niño al colegio porque no tenía que darle desayuno. O sea, estoy con mi hijo, pero pasando necesidades los dos. Y se ve que vienen cosas buenas para mí y para mis hijos. Antes de usar Internet, recuerda, no solo es culpable el que envía una foto o vídeo riéndose de un compañero, sino también todos los que lo reenvían o hacen comentarios. Se llama acoso y es un delito. Apretar el botón de reenviar es fácil, piénsalo antes de hacerlo. Nunca participes en un acoso y no te calles, debes contarlo. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 km/h necesitas 70 metros para detenerte. A 100 km/h, 84 metros. 14 metros de nada que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Bueno, pues vamos con el libro. El libro que en esta ocasión, por lo menos sabemos lo que nos ha costado. Nos ha costado un cargo de secretaria de Estado, Irene Lozano. Irene Lozano le escribe un libro, Irene Lozano tiene un puesto. ¿Cuánto valía el puesto antes? Bueno, pues lo llevaba un señor, Carlos Espinosa de los Monteros, que ha llevado el cargo con un honor absoluto y con una profesionalidad absoluta. ¿Cuánto nos ha costado? 0 euros. A partir de ahora, ¿quién lo lleva? Lo lleva Irene Lozano. ¿Cuánto nos cuesta el cargo? Bueno, hay distintas versiones, entre 70.000, 100.000 euros. Bueno, evidentemente a través de transparencia sabremos cuánto nos cuesta este cargo. La Secretaría de Estado de, por cierto, que también es maravilloso el nombre, ya no es Marca España, es España Global. Había que meterle algún adjetivo porque es que esto de España, es que si ponemos España solo, a alguno le sale sarpullido. Bueno, es España Global. Bueno, tan global que les da tiempo a hacer libros y a hacer de negro para el presidente del gobierno, porque efectivamente se ha reconocido que lo ha escrito ella, lo ha reconocido ella directamente. Es decir, a ver si de una vez el señor Pedro Sánchez, aparte de dar vueltas con la perrica turca alrededor de Moncloa, se para un momento y algo de lo que firma lo hace él. Ya tenemos la tesis doctoral falsa, radicalmente falsa, en esa ocasión o en esta ocasión no sabemos cuánto nos costó, aunque evidentemente se hizo desde instancias públicas. Aquí sí que lo sabemos, el cargo que nos costaba 0 euros, porque Carlos Espinosa de los Monteros lo hacía por 0 euros y por amor a España, ahora nos cuesta un cargo de Secretaría de Estado puesta, enchufada por el mismo señor al cual le ha hecho el libro. Bueno, pues maravilloso, así vamos avanzando de libro en libro fake hasta que nos sigan costando, pues yo no sé cuánto. A ver si se llena pronto este señor la biblioteca y nos deja de chupar dinero para hacer sus libros. Así lo presentaba Pedro Sánchez. Vuelves a ser el presidente del gobierno. Bueno, nunca renunciar al diálogo dentro de la Constitución, nunca renunciar al diálogo dentro de la ley. Eso es que es una máxima que nosotros nos hemos aplicado desde el gobierno. No vamos a renunciar nunca al diálogo. Pero también es cierto que la otra parte, en este caso, el independentismo en Cataluña, tiene que ser consciente de dos cosas. La primera, que ellos no son mayoría social en Cataluña. Exacto. Y que, por tanto, con quien tienen que hablar es con la otra parte de Cataluña. Y no lo están haciendo. Es más, ellos se llenan la boca de diálogo, pero luego, cuando hay una mesa de partidos políticos en el Parlamento de Cataluña, no se la toman en serio. Pero la gran diferencia entre los primeros gobiernos del Partido Popular y este gobierno es que nosotros sí queremos resolver el tema en Cataluña. Y hay otros partidos políticos que quieren vivir del conflicto en Cataluña. Él sí que quiere solucionar su estancia en el sillón. No, quería decir, porque esto viene a cuenta de un piropo que, entre tantos, porque eso fue infame, fue asqueroso. Es decir, yo creo que como periodista sentí vergüenza. Teníamos que habernos levantado de ido, porque no se puede permitir que un presidente de gobierno presente un libro en una sociedad abierta, plural. Tú supones que es moderna, que no es Corea del Norte, y que la entrevista se la hagan Jesús Calleja y Mercedes Milá, y Mercedes Milá lo primero que le diga es: gracias Pedro, gracias por haber dialogado. Y las señoras de la limpieza que te decían: vamos Pedro, ¿cómo has hecho? ¿Cómo has aguantado, Pedro? Que te llamaban traidor, y tú aguantabas, Bueno, eso fue... durante una hora hemos tenido que aguantar. Una maldad, salgo yo y otros dos periodistas, Albert Castillón y María Claver, a defender España y su Constitución. Sí. Y toda la progresía insultándonos. Sí. Sale esta señora y: Pedro, qué bueno eres, Pedro, qué majo eres, y toda la progresía callada. Son maravillosos. Es que cerebro crítico ahí. No, y la progresía tiene mala memoria, porque cuando Gemma Nierga, por ejemplo, salía a leer, o la misma Rosa María Mateo salía a apoyar al Partido Socialista, a ninguno de ellos se quejaba. El problema no es que salgan periodistas a posicionarse, el problema es que esos periodistas no apoyan las ideas que ellos defienden. Y sobre todo lo de Mercedes Milá en esa presentación, donde estuvimos ahí en primera fila, fue absolutamente lo del perrito y la perrita, vergüenza, ¿no? De vergüenza. Se ofreció su perrito para la perrita. Bueno, ese, si lo quieres, es el momento idiota, es el momento tontito. O sea, pero lo dices, peor, el momento tontito, o sea, lo peor es que ¿estamos presentando un libro o lo estamos...? peor es que estas feministas que aprovecharon... ella creyó que era Gran Hermano, pero no es Gran Hermano el de Basile, Gran Hermano el de Orwell. Porque ella pensaba que ella que va de feminista y en todos los programas que presenta, se metió con Albert Rivera, se metió con el tema de Malú. Sí. Imagínate si hubiera sido al revés. Imagínate si se hubieran metido con Begoña. Las cosas que hubieran dicho. Pero fíjate, a mí es que lo que no termina de... Y jamás creo que voy a pasar por ahí por el aro, es cuando hablan que hay que dialogar con el criminal. Vamos a ver, si te están dando un golpe de Estado o si están proponiendo algo que es ilegal, es que no hay que dialogar absolutamente nada. Hay que aplicar la ley. Es decir, yo con un ladrón, con un violador, con un asesino, no tengo que dialogar absolutamente nada. Lo único que tengo que hacer es aplicar la ley. Y en el caso de que se resista, para aplicar la ley, aplicar la fuerza que está para eso, para que el criminal
no pueda estar en la sociedad como está una persona justa y honrada. Lo que está hablando este señor de los independentistas catalanes, lo que se está produciendo ahora mismo es exactamente la agenda que Zapatero pactó con ETA a través de Eguiguren y que el señor Rajoy fue ejecutando. Todo este proceso independentista, ilegal, clarísimamente, e ilegítimo, porque, lo siento muchísimo al señor Sánchez, Cataluña, aunque yo no he nacido en Cataluña, Cataluña también es mío, es mi patrimonio. Es que ¿por qué me voy a dejar que me roben mi patrimonio? Bueno, yo no es mío, pero le hubiera cambiado el título, le hubiera puesto Manual de Narcisismo. Yo creo que está equivocado, la señora Lozano se ha equivocado en el título también. De todas maneras, a mí hay una cosa que nadie está sobrevalorando y yo creo que lo están infravalorando, y es el hecho de que un presidente del gobierno en el ejercicio de sus funciones, hay varios artículos que prohíben que el presidente del gobierno en sus funciones que haga ningún otro trabajo y menos remunerado, porque ahora se han inventado el día de la presentación. Porque no ha hecho ni media página de este libro. Pero hace que lo ha Es hecho. un crack. Luego usted, me da igual, porque dijo en la presentación que lo habían hecho a 4 manos, o sea que sus 2 manos han trabajado. Me da igual si lo ha hecho o no lo ha hecho. Usted en el ejercicio de sus funciones no puede hacer un libro. Y segundo, cuando se le empezó a decir, oiga, y el dinero, y ya entonces en la presentación, ay, no, lo voy a dar a los niños pobres, o no sé qué dijo. A los sin techo. A los sin techo, a los tal. Como luego el viernes en el Consejo de Ministros, Celaá decía, qué pena que la política no ha llegado a tiempo para que no se produzca el desahucio de la calle Argumosa de Madrid, que son unos ocupas que llevan 7 veces intentándolo, la familia dueña de los pisos, que no son un fondo buitre, que son unas familias, dijo, ay, que la política no ha llegado a tiempo. Bueno, pues como no están haciendo su... a este señor alguien tendría que decirle que usted no puede hacer nada. Luego usted ha incumplido su función como presidente, pero es que ya pasamos todo. Hay confusión de patrimonio. Pero es que pasa todo pasa. A ver si podemos ver además esa noticia de OK Diario que estábamos viendo hace un momento, porque yo quiero recordar, vamos a ver, se ha fabricado este señor una campaña preelectoral de publicidad gratuita de 3 pares de narices. Lo ha hecho sin hacer nada y, oye, 83 minutos en nuestra querida y siempre independiente, va con toda la ironía, Radio Televisión Española. Todos de negro lo 83 minutos de retransmisión de un mitin electoral que nos estuvo explicando lo maravilloso que era mientras negociaba con proetarras y golpistas, porque todo lo hacía por amor a España y por amor a la Constitución. Es decir, este señor, cuando dice que va a defender España, se reúne con golpistas y con proetarras para ceder, pues casi quédese en casa, a ver si escribe alguna vez algún libro. No, Cintia. Confiar en Irene Lozano para que dé forma literaria a un libro y encima que ponga citas mal, porque no sé si os acordáis que citó mal a Hemingway, creo que fue. Einstein y Hemingway. No, ya Fray Luis de León. No, si es que eso es todo menos. Es un despropósito. Como decíamos ayer, se lo atribuyó a San Juan de la Cruz. Es un despropósito de libro, lo del guapo, lo del colchón, lo de es que no tiene desperdicio. Claro, es que bueno, viniendo de como campaña, espera solo un momento, Cintia. Dices, sí, como campaña, yo creo que formaba parte de la campaña, pero yo creo que no han medido bien el resultado del libro este. Yo creo que dentro de unos, no quieren ya que se hable más del libro. O sea, pero vamos a ver, hombre, pero por favor, sí, si es... Yo no lo creo tan... El libro fue una un desastre. El libro, yo te digo que estabas ahí, perdona Cintia, el libro era una performance de Iván Redondo. Es decir, tú veías esa pero presentación. ¿Y el resultado? El resultado es que ese hotel estaba a reventar y ningún periodista hizo una pregunta incómoda. Vale. Ese es el resultado. Por lo tanto, la operación le sale de cine. Oye, y que él tuvo 83 minutos para explicar la traición que lleva haciendo durante 9 meses a España. Pero ya se ha terminado ahí. Efectivamente. ¿Sabes cómo arrancó la presentación? Pero que el libro se ha terminado hablando ahí. de los fake, diciendo, es increíble Jesús, las mentiras que se han dicho sobre mi libro. Y tú esperabas que Calleja le va a decir... Que no ha escrito ni una línea de todo lo que él dice que ha escrito. ¿Y tu tesis, que era fake? ¿Y tu tesis, esa que prometiste de mandar a OK Diario y otros medios por lo que contabas? Oye, es que era norcoreano, no me fastidies. Cintia, que te habíamos cortado. Sí, perdona. No, hombre, quería volver un poco sobre lo último que hemos visto hablar sobre Cataluña. Yo no seré la que defienda como lo hizo el Partido Popular y Mariano Rajoy, porque considero que no lo hizo bien en tiempos ni en forma. Pero, hombre, tampoco decir que no quería que se arreglase la situación, que esa es la gran diferencia entre un ejecutivo y otro.
no sé si arreglar la situación para Pedro Sánchez es darle concesiones, darle dinero, es decir, tampoco es que estemos hablando con un genio, porque vamos, si no ha hecho su tesis, no ha escrito su libro, tampoco es que estemos hablando de una persona que maneje tiempos, que sea inteligente, que sepa cómo llevar una situación como es la de Cataluña. Hoy, por cierto, que está cenando el rey con Torra en el Barcelona Mobile World Congress, y que los CDR de Torra le estaban preparando un scratch al rey, un aquí no te queremos, es decir, es que este señor que diga que es el que está solucionando el problema de Cataluña, pues que se vaya un ratito allá. No se lo cree ni él, por Dios. Si se fue a hacer allí el Consejo de Ministros, claro, llevarse a 8.000 policías, y nos quería decir que todo era normal. O sea, aquí estoy paseando con plena normalidad, con 8.000 con policías, 8.000 agentes. Cataluña en estado de sitio y él paseando. Les doy detalles de esa noticia, a ver si podemos ver lo que ha ocurrido. El rey Felipe VI ha defendido este domingo en Barcelona, durante la inauguración del Mobile World Congress, que España es una democracia plena. Allá estaba Quintorra, para desgracia de todos nosotros, y ha defendido efectivamente que España es una democracia plena con unas instituciones sólidas y fuerza política y económica que atrae a más de 80 millones de visitantes. Le ha faltado añadir, no como usted, señor Torra, que se dedica a espantarlos, que está dejando usted Cataluña hecho un completo erial. Bueno, pues esto ocurría hoy. Ahora, a mí, del tema este de lo del libro, lo que me llama la atención es la ausencia plena de crítica por parte de un sector en España. Es decir, si esto lo hubiese hecho Esperanza Aguirre, si esto lo hubiese hecho José María Aznar, haber escrito un libro, que se descubra que es a través de un negro, que el negro acabe teniendo, bueno, acabe no, es que ha sido resucitado de UPyD después de traicionar a Irene Lozano a Rosa Díez, después de traicionarla, ha sido rescatada en ese partido al cual insultaba la señora Irene Lozano desde las filas de UPyD, y ha sido rescatada para un pedazo de cargo que le da poco menos que un pasaporte diplomático, que le permite ir por medio mundo, que le permite hacer lobby, que le permite acceder a un montón de empresas en las cuales no tengan ustedes ni la más mínima duda que Irene Lozano acabará consiguiendo determinadas influencias, y se lo ha conseguido, y el único mérito que encontramos todos hoy por hoy es el de haberle escrito un libro al presidente del gobierno. Bueno, que fíjate, tú decías, Rosa Díez siempre dijo que la que le había apuñalado había sido Irene Lozano. Claro. Y recuerda que cuando Sánchez ficha a Irene Lozano, también entraba en el PAC Saida Cantera, ¿no? En el PSOE causó muchísimo malestar y de hecho fueron un petardazo. Ahora a Irene Lozano, que era de él, había que meterla en algún sitio, había que darle alguna tarea, y le da la tarea del libro, y el libro sale como sale fatal, pero da igual. Si Sánchez plagia, pues a nuestra izquierda le importa muy poco. Si Sánchez equivoca, mete autores que no son y hace un libro que es vergonzoso, que es imposible de leer, el libro comienza hablando de que Sánchez hace una jugada histórica en la Moncloa, que es cambiar un colchón. Es decir, esa es la imagen de presidente, esa es la imagen de presidente que estamos exportando. Es decir, a mí me da mucha vergüenza. Pero por eso yo te digo... Bienvenido el señor Paleto de la Moncloa. Vamos a ver, siempre que hay un cambio en la Moncloa, se pintan las paredes y se cambia el colchón, y hasta las sábanas, señor Sánchez. O sea, yo no sé qué tipo de hoteles ha visitado usted, pero yo no sé de dónde ha salido este señor. O sea, y pedimos cambiar el colchón, pero ¿usted se cree de verdad que en un palacio presidencial en España mantienen el colchón y qué se cree que estaba ahí? ¿El de la época de Felipe González o qué? Y ahí seguía con los muelles haciendo así. Pero es que de verdad. Atenti con el mensaje político. Lanzó un mensaje político importante, y es que hablaba del PSOE en pasado. Es decir, decía, aquel PSOE, el PSOE de Felipe González, sirvió para lo que sirvió, pero ahora viene otra etapa. Sí. Y esa me parece es verdad, es decir, nosotros lo venimos anunciando, pero que salga de boca de Sánchez y que lo diga tan claramente sorprende. Dice que este PSOE no va a ser como el de Felipe González, no va a ser como el de Guerra. Este PSOE de Sánchez tiene que adaptarse a los tiempos, y esa nueva etapa que empieza con él y termina con él, evidentemente, será comprar el relato de ETA sobre el terrorismo y encamarse con Mira, ha dicho, con muy rápido que tenemos una ha dicho esas porque claro, en los últimos días le están metiendo una tunda Felipe González, Alfonso Guerra, bueno, ya no te digo Corcuera con la bandera de España en la Plaza de Colón, Paco Vázquez Leguina, pero todos, pero es que Guerra dio el otro día en el clavo, dijo, el problema de Sánchez es que toma una decisión, pero no ha visto, o sea, no contempla los planes A, B, C, claro, o sea, dice, yo voy a hacer, era sobre Franco, pero el tío lo dijo como que valía para todo, ¿no? O sea, dice, yo voy a sacar a Franco.
Pero hombre, vamos a ver, tendrás que Que ver vuelva a la la Plaza de derivada Abril. 1, la derivada 2, la sacas de allí, pero dónde lo metes, pero tal, la familia, el prior, no sé qué, la iglesia. Antes de anunciar nada, tú fíjate si lo sabrá él y las ganas que tuviera en su día de sacar a Franco de allí, que no lo hicieron. Porque las complicaciones eran tantas que al final no te salía a cuenta. Y la prueba es que tiene el Valle de los Caídos. Oye, han puesto hoy unas imágenes, Sí, es aquí verdad. las he visto yo, pero A reventar. a reventar, pero ya, y tienen todos, he dicho yo en un tuit, digo, tienen todos una cara de fascistas, o sea, familias, gente normal, nadie lleva nadie lleva nada, todo el mundo ha ido a pasar ahí a Hay verlo. unos niños o sea, falangistas peligrosos. El problema de una cara de Sánchez, fascistas. vamos a publicidad y volvemos, el problema de Sánchez lo ha clavado Federico Jiménez Santos con la famosa historia del tonto y la linde. Es decir, el tonto coge la linde, se acaba la linde y el tonto sigue. Bueno, pues ese es el verdadero problema de Sánchez. Vamos a publicidad, volvemos y atención al vídeo que les vamos a mostrar de Rejón. Pues son tan progres, son tan humanos, tan relacionados con la sociedad real, que en cuanto pisan la calle les ocurre lo que van a ver. Volvemos enseguida. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.préstamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Antes de usar Internet, recuerda, lo que publicas deja huella. Una huella digital te acompañará mucho tiempo y puede tener consecuencias. Piensa antes de publicar en tus redes sociales. Internet y las redes sociales son geniales, pero no lo son todo. Hay más cosas geniales en la vida y algunas de ellas solo se pueden disfrutar cuando estás desconectado. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 km/h necesitas 70 metros para detenerte. A 100 km/h, 84 metros. 14 metros de nada que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. A ver, porque me están empezando a salpicar las noticias. Les voy a mostrar el vídeo de Íñigo Errejón,
que les reconozco que cuando lo vi no es que me saliese una sonrisa, es que me estuve carcajeando durante no sé cuánto tiempo. Pero antes, dos noticias que están saliendo en estos momentos. Cuéntanos el tuit de Alberto Garzón, este gran pacifista, entre comillas. Es una vergüenza. Alberto Garzón, que demuestra la regla esta máxima de que todos los grandes defensores del comunismo viven de maravilla en el capitalismo. Es una cosa maravillosa. Dice Alberto Garzón, Guaidó, golpista venezolano autoproclamado presidente, ha pedido una intervención militar contra su país. Él mismo revela sin disimulo lo que es un títere de otros países con sed de petróleo y a los que importan muy poco las vidas de venezolanos, no a la guerra. Dice. Bueno, pero no a la guerra para echar a los cubanos. Vamos, que se quede la invasión cubana. Pero enhorabuena, no señor Alberto Garzón, demócrata. La vida de los venezolanos. Garzón estuvo en Venezuela, cobró de la CEPS, me lo dijo a mí. Y Garzón no se va de luna de miel, no se fue a Caracas, no se fue a Nueva Zelanda. Ah, claro. ¿Y eso cuánto le costó? ¿Los $10 al mes que tiene el salario mínimo interprofesional en Venezuela? Imagínate. ¿O le costó algo más? En la boda puso hasta un toro de estos americanos, de estos que das botes. Que me lo mandaron, un toro de estos. Es el que cocina. Y estaba a punto de meter la pata con un comentario, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y una noticia que surgía también, pues que han atacado los terroristas la base española de Mali y la reacción de nuestros soldados ha sido magnífica. Han conseguido abatir eran dos coches bomba, han conseguido abatir a el conductor de uno de los coches y el otro ha tenido que explosionar fuera de la base ante la imposibilidad de entrar. Desgraciadamente ha muerto un soldado maliniense y 2 heridos, pero los soldados españoles han mantenido la base a salvo y han actuado pues como correspondía a los soldados españoles destacados en el extranjero en todas estas zonas de alto peligro, a los que desde aquí pues les quiero mandar un grandísimo abrazo y el sentimiento de orgullo gracias a su espectacular trabajo y a su compromiso de verdad con la paz. Pues al cual nos unimos con agradecimiento. Espera que la izquierda se queje de los derechos humanos, de cómo respondió el ejército español. ¿Te acuerdas cuando mataron una policía, una moza abatió a un terrorista en una comisaría en Cataluña? Las cosas que dijeron. Queremos ver el vídeo, queremos ver a ver si cómo puede ser que se le asesinó a sangre fría. ¿Te acuerdas? Sí. Pues ahora seguramente que se quejan de eso. Luis, espérate que salga del SPA Alberto Garzón, del SPA comunista en el que estará en estos momentos. Dale 8 horas, 10 horas para leer, que es el tiempo que él necesita, la reflexión, y nos sorprenderá con una iluminación de esas habituales suyas en redes sociales. Que sabes que la vitrocerámica no estaba encendida y la paella no se toca y estaba removiendo la paella. Es decir, que se hizo la foto para que le viéramos con el chándal y no se dio cuenta de que estaba apagada la vitro porque no tenía ninguna luz encendida. La verdad es que entre los libros y las paellas que hacen estos, hasta la paella es fea. La había hecho con la Thermomix de 1000 pavos que tenía ahí al lado. ¿Le habrá pasado la receta el rey de los fakes, Pedro Sánchez? Haga usted una paella fake. Se la pasó Rejón, 3 comillas decía. Rejón, vamos a verle. Cuando de veras salen de su núcleo urbanita, de su núcleo de universidad, de su núcleo ultra pijo, y de veras bajan donde está esa gente a los que ellos suelen engañar y a los cuales toman el pelo literalmente para absorber sus votos y luego no hacer nada. Yo suelo recordar que el gran éxito en esta legislatura de Podemos, hay que recordar, esta legislatura en la cual Pablo Iglesias dijo que él cogobernaba desde el Parlamento, ha sido sacar adelante esa proposición sin la cual no podríamos haber vivido, que ha prohibido el cortar el rabo a los perros. Esto es literal. Bueno, Errejón cuando se pasea por la calle y se cruza con esos a los que roba el voto. De la juventud del Frente Obrero. Y nada, queríamos comentarte un poquillo, pues bueno, ya sabes cómo están estos barrios, cómo está la UBA, cómo está Altaleza y cómo están en general todos los barrios de obreros de Madrid. Y cómo vemos cómo las casas de apuestas están aumentando, cómo vemos que la droga está sonando a la juventud y queremos saber exactamente qué es lo que estáis haciendo vosotros y la gente de vuestro partido mientras estáis ahí luchando por esa batalla de egos, a ver quién la tiene más grande dentro del Congreso y realmente a los jóvenes de clase obrera no se nos ha dado ninguna respuesta, los barrios siguen peor, cada vez están peor y desde la juventud del Frente Obrero nos preguntamos qué es lo que estáis haciendo vosotros para mejorar esta situación. Pues te cuento, además el otro día está Emilio, que es compañero de la Asamblea de Madrid, que el otro día estábamos presentando la batería de medidas contra las casas de apuestas y por los impuestos a las casas de apuestas, por ejemplo, para que una parte de los beneficios que estén haciendo pues vayan luego para las asociaciones que tratan la ludopatía. Ya os digo, nosotros es que hemos visto que os habéis vendido como el gobierno del cambio, tanto tú como Carmena, como Pablo Iglesias, pero es que luego en la realidad no hemos visto nada. Hemos visto que os habéis ganado un sillón en el Congreso y que habéis dejado a los trabajadores tirados en la calle. O sea, más aparte de poner un carril bici... Te cuento. Pero más aparte de poner un carril bici... Más aparte de poner un carril bici... Déjame acabar la pregunta, pero más aparte de poner un carril bici, poner que cruzar los semáforos y huertos y gilipolleces, en la vida de los trabajadores no ha cambiado absolutamente nada. Es que vemos que
os dedicáis simplemente a poner parches a un sistema que no se puede parchear, no vais a la raíz del problema y habéis dejado a todos los trabajadores tirados. Y es que la culpa de que partidos fascistas estén en auge es vuestra. Yo eso no estoy de acuerdo. Perdona, pero os habéis dedicado a vender humo. No ha cambiado nada en la vida de los trabajadores después de todo este tiempo. Es una puta vergüenza. Yo eso no estoy de acuerdo. Yo creo... Es que a nivel práctico, que la gente se piensa que la política son tíos hablando por la tele. Y es que la política es el trabajo diario. Mira, tú luchas de una forma y consigues X. No sé cuánto. Yo lucho de una forma por unos principios. Vosotros lucháis de una forma oportunista por llevar vuestros bolsillos de dinero. ¿Cuántas veces hemos visto aquí en la UBA? Nosotros llevamos aquí trabajando toda la vida. Somos chavales de aquí. Lo que estoy diciendo es que venís aquí dando una imagen de que estáis haciendo algo y la juventud obrera sigue igual. Nuestros institutos se caen a cachos. La juventud sigue sumiéndose en las drogas. Tenemos una juventud totalmente alienada que no... ¿Y qué propones, compa? Política real. Es que salir por la tele, ustedes son hipócritas. Lo que hacemos, organizar a todas las familias. No te estoy insultando. Organizar a todas las familias obreras, que es lo que están haciendo día a día. Organizar a los chavales en los institutos bajo un objetivo. El problema es el capitalismo. El problema es que si llegáis vosotros al poder vais a hacer lo mismo. No vais a cambiar nada. ¿Qué vais a cambiar? En estos 40 años de democracia no ha cambiado absolutamente nada. ¿Tú crees que debe hacer unos que otros? Nadie habéis cambiado. Sí, estoy convencido que en algún momento has estado a puntito de comerte un multón por la ley Mordaza. Eso significa que no da igual quién haga las leyes. Estoy seguro de que tú no hubieras hecho nada. 150 chavales estaban en estos centros menores sin poder ducharse, sin ropa, no habéis hecho una puta mierda. Es muy sencillo. ¿A ti te parece que nuestra vía de lucha no sirve para nada? ¿Te parece que la tuya sirve más? No, a mí me parece que vosotros sois unos oportunistas porque la realidad es lo que habéis visto en todos los obreros. Es que los obreros votan a Vox por algo. No, si no la izquierda del cambio, la izquierda del cambio. ¿Qué habéis hecho? ¿Qué cambio ha habido? No ha habido nada. Los estudiantes somos igual de jodidos y vamos a tener una puta mierda de futuro. Por vuestra culpa. Os dedicáis a vender humo, os dedicáis a vender falsas promesas. ¿Y cuántas veces habéis ido a ayudar a los chavales del centro de menores? Ni una puta vez. Ni una puta vez habéis ido al centro de menores. 5 años de militancia y hemos cobrado 3. 5 años de militancia de mierda. Pero si tú no sabes, no me conoces nada. Si no me escuchas, no me escuches. Calma, contra unos traidores que lo único que hacéis es labor de tapa. Engañar a la gente por la tele. Estáis engañando a la gente por la tele y la gente acaba harta. La única solución en torno al capitalismo, acabar con el capitalismo y a construir un poder obrero real. Ojalá hacer el burócrata que solo os importa lo vuestro. Ojalá os lucráis a base de la miseria de los trabajadores. Es lo único que hacéis. Es lo único que hacéis. Lucraros a base de la miseria de los trabajadores. No hacéis nada más. Que te oigo, güey. Es una garrapata. Escúchame, te oigo de puta madre. ¡Fuera de obreros de los barrios de Madrid! ¡Fuera de obreros de los barrios de Madrid! ¡Fuera de obreros de los barrios de Madrid! ¡La lucha está en la calle! ¡Y no en el Parlamento! ¡La lucha está en la calle! ¡Y no en el Parlamento! ¡La lucha está en la calle! ¡Y no en el Parlamento! ¡Viva el Frente Obrero! Bueno, pues ahí lo veían. Esto es lo que ocurre cuando sales de tu burbujita. Hay que recordar que los de la Juventud Sin Futuro, como se autodenominaban, bueno, pues el uno resulta, el hijo del de las tarjetas Black, por cierto, resulta que hacía directamente especulación con viviendas sociales, le va de maravilla, obviamente, es decir, ya ha encontrado su futuro. La otra, Rita Maestre, bueno, pues escúchenle ustedes hablar, de verdad, es que es una cuestión, si ustedes observan hay algún tipo de dificultad económica, si observan algún tipo de apretón para llegar a fin de mes, si observan algún tipo de cosas, pues nada, juzguen ustedes mismos. Si quieren mirar dónde se ha cambiado la casa o qué casa se ha comprado el señor Pablo Iglesias, de la Juventud Sin Futuro, el que decía que iba a estar siempre viviendo en Vallecas, bueno, pues porque no había una casa más grande en la Navata, porque no la había más grande. Bueno, para que ustedes se hagan una idea, le han metido hasta los contenedores dentro de su recinto para que no tenga que salir a mezclarse con la plebe. Bueno, ya lo decía él, ¿no?, cuando hablaba de lumpen, etcétera. El señor Echenique, ¿dónde se ha ido a vivir? Pues a uno de los barrios más ricos de toda España. Son todos iguales. Y gracias a Dios, la gente con los cuales yo no comparto absolutamente nada de su posicionamiento ideológico, absolutamente nada, pero idiotas no son. Y claro, cuando ven que una persona de estos les ha tomado el pelo, pues evidentemente se lo dicen. Y evidentemente le llaman garrapata, y evidentemente le recuerdan que no ha hecho absolutamente nada, y que los carriles bici no sirven para nada. No sirven más que para generar problemas. Pero empleo, poquito. Desarrollo, poquito. En eso yo estoy de acuerdo con No, yo totalmente. En eso totalmente. Bici, porque no va nadie por los carriles bici, pero eso sí, vaya chorreo. Hay una fila de coches. Me parece injusto. Al rey del scratch el chorreo que le ha caído. A mí me parece muy injusto. ¿Cómo que la lucha de los podemitas no ha servido para nada? Fíjate, a Pablo Iglesias le ha venido muy bien. Se ha comprado una casa de casi 1 millón de euros. Claro, a Rita Maestre le ha venido fantásticamente. Se ha casado de lujo, se acaba de casar de lujo en una finca ahí en las afueras de Madrid. Alberto que ya lo quisieran. ¿Cómo fue su viaje de novios? Se ha ido a Nueva Zelanda en un viaje de lujo. Barato, no le ha faltado nada. Hasta una Thermomix le han regalado, mira, para que haga paellas.
¿Y qué más? Ramón ¿A Espinar. Echenique? La lucha de Ramón Espinar. Un tío que salía en 4 en el programa de Cintora diciendo yo hablo 4 idiomas y no tengo trabajo. Pues mira, al final, Y vendiendo, decía, especulando con vivienda protegida. Los hijos de los obreros Y ponían ahora le siempre en mantenemos. sus tweets al empezar. Los hijos de los obreros, dice, pero si A los que no pudimos padres matar. de la tarjeta black, A los que no obreros, pudimos obrero matar. No, obrero sí. de aquí de la mano. Podemos nace en un momento que, bueno, pues en un momento muy específico, vende el dorado a la gente que muy desesperada compra el discurso, porque es que era un momento muy crítico. Y al PP le vino muy bien, acuérdate. No, pero se lo compró también gente que nada de... No, gente pero- que... No, Ahí voy, que ahí había voy. Los mucho que le alto editaron el libro a funcionario, Sánchez, muchos también. médicos, Es que muchos arquitectos, a eso muchos voy. funcionarios del 30... En la época pre-Tezanos, en el CIS, salió una encuesta que decía que la formación más votada entre aquellas rentas altas de mayor capacidad de ahorro familiar, lejos de ser el PP, es Podemos. Pues claro, Es decir, te lo digo esta yo. es gente que se siente engañada por el discurso que compró pues pues no sé, de una forma muy honesta, a algunos chavales que lo estaban vendiendo. Pero en realidad la formación la gente que vota a Podemos es aquella que tiene una capacidad de ahorro mayor, que no es gente obrera. Que son los que ahora le van a dejar de votar, porque Exacto. lo hicieron por tirarle, hacerla, venga, fuera todo, Rajoy, no sé qué, la derecha, tal. Nada, a ver, que venga estos chicos nuevos. Y le Cuéntanos votaron, esa información. Y ahora, y ahora son los que se arrepienten. Cuéntanos esa información que te estaban pasando, Carmen. Mira. Precisamente, llevamos muchas encuestas. Muchas. Se empieza a dar una posibilidad de cambio de que el señor Pedro Sánchez por fin se vaya a disfrutar de tiempo libre para escribir sus libros, tebeos, cómics, nos da lo mismo, pero la cuestión es que se vaya, de verdad. Que se lleve el colchón si quiere. Yo le regalo 3 de camino con tal de que se vaya. Pues mira, hemos visto ¿Qué resultados nos muchas dan? encuestas, muchas, ¿no? Entonces, hay gente que se dedica a hacer el promedio de todas las encuestas que han salido hasta ahora. Pues todas las encuestas que han salido hasta ahora, con una participación bastante razonable del 73%, ¿no? Dan por hecho que hay una participación del 73% a 9 semanas del 28A. PP más Ciudadanos más Vox, 12,4 millones de votos. PSOE más Unidos Podemos, 9,9 millones de votos. La diferencia es de 3,5 millones de votos. A favor del centro derecha. 12,4 frente a 9,9. 12, y pico millones de votos es lo que sacó Zapatero en el 2008, más o menos. Pues eso es ahora el centro derecha. Es decir, que está subiendo clarísimamente el centro derecha y se están despeñando los partidos PSOE y representados, Unidos por ejemplo, Podemos. por Errejón y Unidas por Pedro Podemos, Sánchez. ¿Creéis perdón. que esto va a ser la tónica en el momento en el que lleguemos a las elecciones? ¿Creéis que nos libramos de Pedro Sánchez, traducido? Faltan 9 semanas. Juan de Dios. Yo, fíjate, yo creo que evidentemente si ha convocado a las elecciones es porque le ha cuadrado en el mejor momento, es decir, él verá hueco en ese momento. Yo sinceramente creo que España está cambiando, es decir, está en un momento en el que está viendo que la solución que está proponiendo, que ha propuesto Pedro Sánchez, no ha hecho absolutamente nada, que todo lo que hace Podemos pues realmente es lo contrario de lo que hace. Yo creo que la población de España está cambiando. El voto joven está yendo enormemente a Vox. Yo creo que está habiendo un viraje. Yo creo que sinceramente creo que vamos a tener una grandísima sorpresa con Vox. Yo creo que vamos a tener una grandísima Pero aquí sorpresa lo con Vox. interesante es y la sorpresa Cintia. es que gobierne el centro derecha y no otra vez Sánchez con el del independentismo, con el tal. Y yo también estoy más contigo. Yo palpo, la gente, ¿no? Lo ves, que la gente está muy harta, muy harta, muy harta. Yo el único problema que veo es que Ciudadanos no está cómodo. Ciudadanos no está cómodo con Vox. Sí está cómodo con el PSOE y sí está cómodo con el PP, menos que con el PSOE, y entonces yo ahí le veo, ese es mi temor, que no sé si luego se ajustará a la realidad porque habrá que ver. Bueno, pero si es para verdad gobernar... que Albert Rivera es que le da alergia Vox, y se nota. O sea, hemos visto Andalucía y no se siente a gusto. Sin embargo, con el PSOE, pues sí, se podría entender. Entonces, a mí es el único miedo de tener algún miedo de lo que pueda ocurrir, que Sánchez siga, es ese. Mira, porque no lo podemos, solo una cosa, porque no lo podemos ver, pero está, o sea, el gráfico es muy evidente. El PSOE Muéstralo porque sube- yo creo que sí que se puede. ¿Sí? A ver si lo conseguimos captar. El PSOE sube un poco, Déjalo ahí quieto, que te van a Podemos coger. cae, Ciudadanos cae, PP sube un poco. Inclínalo un Vox- poquito más a la cámara que tienes enfrente, y Carmen. Vox, pues, ahí, eso es. ahí.
La rampita esa que se ve, la línea que claramente va escalando y que además tiene una parte de vertical en el medio, esa es la de Vox, ¿verdad? Sí, la última, la verde, que es exponencial. La primera que se ve arriba, la primera que se ve arriba es la del Partido Socialista. No me lo inclines, que entonces lo perdemos. 2.800.000 votos, Vox. Es decir, que ya habría, bueno, ya estaría prácticamente en esa frontera de los 3 millones de votos. Entonces, la primera, que es la azul, sube un poquito, la roja, perdón, sube un poquito el PSOE, sube un poco PP, baja Ciudadanos, baja Podemos y sube Vox. Si es que esto es lo que hay. Preocupación. Es lo que hay en todas las encuestas que han salido. Hay una preocupación en el Partido Popular y es la de los restos, y es que, claro, al fin de cuentas, el sistema electoral es el que es, y entonces es un sistema electoral que está hecho para potenciar el bipartidismo. Sí. Entonces, se puede dar el caso de que tú estés votando a Vox o estés votando a Ciudadanos y al final ese escaño vaya al PSOE, o viceversa. Pero nunca lo sabes, y al final ahí va a haber un baile de escaños muy interesante y veremos cómo acaba. Pero también puede ocurrir que en algunos lugares a lo mejor resulta que Vox le pasa al PP. De todas formas, aquí y el escaño se lo lleva, sea como sea, y yo comparto el análisis que hacía Cintia, ya veremos si luego Ciudadanos, cuando tenga todas las piezas, porque hay que recordar que el 28 de abril tenemos las elecciones generales. Antes, el 26 de mayo serán las elecciones municipales y autonómicas. Yo tengo el absoluto convencimiento de que no se va a permitir por parte de algunos de los jugadores que se conforme gobierno. ¿Para qué? Y yo estoy convencido, de hecho, de que uno de los que va a retrasar esa formación de gobierno va a ser Ciudadanos, para poder hacer cambio de cromos después de tener los resultados de las autonómicas y de las municipales. Una cosa que directamente atenta contra los principios, pero bueno, pero no es una tontería estratégicamente que Rivera... A mí me parece una traición, pero que no es ninguna además es la herencia suya, lo que a mí me fastidia. O sea, yo creo que los partidos tienen que comportarse con respecto a los principios, no con respecto a los fines. Y bueno, Albert Rivera se ha convertido en todo un especialista de comportarse con respecto a los fines, más bien al fin. El fin, que es el mismo, el del fin. Bueno, veremos cómo juegan. Y es totalmente cierto que ahí podremos observar si se hace un juego, un cambio de cromos. Yo estoy convencido que si le dan a algunos gobiernos territoriales, algunos gobiernos regionales, será capaz de orillar el voto y hacer una alianza con el mismo Pedro Sánchez o sin Pedro Sánchez, pero con el mismo Partido Socialista al que le ha acusado de traición con toda la razón. Pero vamos a ver, porque aquí hay una cosa que hay que tener muy clara. Es decir, Pedro Sánchez o podrá gobernar con él haciendo un cambalache, o desde luego tendrá que gobernar con todo lo peor y toda la escoria que hay en este país, en España. Con los mismos con los que no se ha conseguido nada, con los mismos con los que esos obreros le han cantado las 40 con toda la razón, a quien les ha engañado robándoles el voto para no dar absolutamente nada. Es decir, tendrá que pactar con podemitas, comunistas, golpistas, separatistas, proetarras, vamos, lo más granado de este país, lo mejorcito de cada casa. Y uno de ellos, por supuesto, para continuar las negociaciones con este personaje. El dret de la llibertat d'expressió, el dret de la llibertat de concentració, de protesta, de manifestació, eren menystinguts, eren gairebé ridiculitzats. Pues ese señor que evidentemente si mantiene esas conversaciones, ¿para qué va a ser esas negociaciones? Única y exclusivamente para destrozar España. Por cierto, el jefe de este títere, el señor Carles Puigdemont, ha sumado, damos la noticia hoy en OK Diario, a su red, a su alianza de ese gobierno fake, farsa que tiene montado en Waterloo mientras vive a Papo de Rey, bueno, y mientras engaña incluso a sus propios votantes, ha metido dentro de su alianza a los herederos de un grupo terrorista, a los herederos de Terra Lliure, ha metido a Pueblo Libre. Bueno, una organización en la cual, para que se hagan ustedes idea, uno de sus grandes líderes ha sido Carles Sastre, que su gran hito, su gran hecho, y fue condenado a 11 años de prisión por ello, poquísimos para lo que hicieron, bueno, pues fue directamente por el asesinato de Bultó. ¿Qué hicieron con Bultó? Uno de los empresarios catalanes, le adhirieron con cinta aislante un explosivo en el pecho y lo hicieron detonar. Esa gloria es con la que el señor Puigdemont ha metido, se ha reunido, está haciendo su plan estratégico para Cataluña desde el gobierno ese fake que él tiene montado en Waterloo. Y con esos señores es con los que el que han visto ustedes del diálogo, Pedro Sánchez, quiere dialogar. ¿El día hay que dialogar siempre? Bueno, pues quiere dialogar con estos señores. Hay otros, yo y hay un montón de gente, y gracias a Dios yo creo que es el movimiento, como estaba diciendo Carmen Tomás, que está creciendo más en España, que ese diálogo se lo queda a usted, se lo lleva al próximo libro fake y escribe sus novelas, pero a poder ser no nos dé ya en la pelmada con esta historia, porque es usted dañino y un auténtico traidor para España. Pero hay muchos otros temas, o sea, yo creo que la gente está muy harta ya del discurso, dejando al margen lo que es el separatismo y todo esto, del discurso de la imposición,
de la imposición hasta de la forma de hablar, qué tenemos que pensar, qué tenemos que decir, lo que está bien, lo que está mal, cómo nos tienen que educar a nuestros hijos, nos tienen que decir que Santi Esteba le va a decir a mi hijo cómo se tiene que masturbar, o sea, cosa que dices ya, pero me quiere dejar en paz, o sea, a mi hijo le educo yo, usted matemáticas, no sé qué. El otro día dijo Carmen Calvo, alguien del PSOE, no me acuerdo ahora, no me hagáis caso, pero una persona con mucho cargo, mujer, dijo que antes que matemáticas y lengua era muy bueno que los colegios enseñaran educación sexual. Entonces ya la gente está hasta las narices, ya todo el mundo le dice, pero ¿quiere dejarme en paz? ¿Quiere dejar en paz a mi hijo, a mi hija? O sea, yo fíjate, ya está bien, hombre. Con lo que dices, Carmen, yo creo que está habiendo un movimiento, pero en todas las líneas, que ya se está premiando o se está penalizando lo que no es creíble. Es decir, Podemos no es creíble. Es decir, dicen que luchan por la justicia social, que luchan por el menesteroso, que tal, y lo único que han hecho ha sido enriquecerse, irse al barrio de Salamanca, comprarse un chalet en zona, además, por cierto, protegida, pero vulnerando la ley de protección de zona rural, en fin. Y yo creo que Ciudadanos, el problema que tiene es que no encuentra su sitio porque no encuentra sus principios, y entonces eso le está penalizando el votante. Yo creo que el Partido Popular repasa lo mismo, es decir, yo lo siento muchísimo, pero, hombre, pues tengo una buena opinión, por ejemplo, de Coisidó, pero es que no lo veo creíble, lo siento muchísimo. Es que cuanto más etarras se han liberado ha sido en la época de Rajoy y estaba él en la policía. Entonces, que no se haya dicho nada, al final resta credibilidad. Es decir, me estás prometiendo algo que cuando llegas al poder siempre has incumplido. Y eso ya es lo que la sociedad, yo creo, que está virando absolutamente en todas las opciones políticas. Quieren credibilidad. Si usted me dice tal, efectivamente usted tiene que ser consecuente. Y si usted no es consecuente, lo penalizo. Yo creo que es lo que se va a producir el 28 de abril. Por eso yo no tengo tan claro que Sánchez vaya a ganar, Yo creo que está en esa campaña intentando la mentira 1000 veces repetida, pues parece que se convierte en una verdad, ¿no? Entonces, oye, que sí, que voy a ganar. Creo sinceramente que las bases también del propio Partido Socialista es que no lo ven creíble. Yo creo que hay mucha gente que ha perdido la vergüenza, ha perdido el miedo, ha perdido edad a decir lo que piensa claramente. Y eso a la izquierda eso le perjudica, porque la izquierda siempre ha tenido la superioridad moral de decirnos lo que tenemos que pensar, cómo tenemos que hacer. Tú no puedes decir eso porque eres un facha, eres un tal, eres un cual. La gente ha dicho que yo soy facha, me da igual. Qué fácil me lo pones, llevo la bandera de España, y llevo la tal, ¿y qué pasa? Y a mi hijo lo llevo a un concertado porque me da la gana, o a un público, ¿y qué? Como ejemplo de esto, atención al vídeo, esto no viene de Vox, esto ha surgido. Oye, antes, pues resulta que los raperos eran señores que pedían un tiro en la nuca, pepero, esto es literal, barbaridades que se han dicho, un tiro en la nuca, señor del PSOE. Bueno, pues ahora resulta que la progresía se mete con esta mujer porque hace un rap y, claro, es que ahora resulta que el movimiento cultural es de subida del centro derecha. Pues se aguantan ustedes, atención. ¿Cómo va todo, Ferreras? Mi voto es para Paux, like a Paux. Escucha bien, Pablenín. ¿Sabes por qué? Porque llegó tu San Martín. Buenas noches, don Santiago. Vengo a leerle esta carta. Mi mensaje es tan potente que no cabe en la pancarta. Le hablo así porque estoy harta de este circo del Congreso. Yo no puedo cambiar nada y por eso es que me estreso. Sé que usted es sobrehumano, pero de un tiempo a esta parte le he notado tan cercano que hasta voy a tutearte. Una España unida, Santi, con amor y en libertad. Pero eso es de extrema necesidad. Esa España aún es posible si salieses elegido. Yo te he puesto ya una vela y otra vela a tu partido. En octubre en Vista Alegre sonaba resistiré. Los comunistas tienen miedo porque te tenemos fe. Tus ojos lanzan misiles, tu fuerza es descomunal. Quiero verte en más desfiles, eres todo un semental. Ahí estaba Germán Terch, codo a codo con Dragó, con
Morante de la Puebla y la madre que los parió. Cuando entraste tú en escena estuve a punto de llorar. No me había emocionado desde aquel mitin de Aznar. Con tu porte y con tu glam y tu perfil tan aguileño no me quise pellizcar por si estaba siendo un sueño. Con tu barba tan perfecta, con Gasset, Lara y Smith, nunca he estado más contenta. 3 Ortegas para mí. Jineteando en tu caballo por la sierra tú te vas. Pedro, Pablo, Albert Casado se han quedado muy atrás. El PSOE y el PP, PNV y PSC, con IKEA y con Nacex, todos suman 23. Pero no hay nada que hacer, pues jamás te vencerán. En tu pecho hay una S, como la de Superman. Cuando quieras un buen plan, no me mentes el Islam. Bueno, pues ahí lo tienen. Antes los raps iban para otro lado, ahora los raps van para este. Y pues resulta que la progresía no lo entiende. Yo el otro día me inflé a escuchar comentarios de no, pero seguro que lo ha hecho en plan de mofa. Claro, a medida que iban hablando con ella y les decía, no, si yo soy de la corriente, no soy como Rayo, decía, dice, pero soy una liberal clásica. Y dice, a mí Rayo me llamaría socialdemócrata, dijo ella en una entrevista. Y dice, pero es que yo pienso así. Y claro, no les entraba en la cabeza. Pues es una especie de cambio total. Pues y dicen, que alguien se ha atrevido a hacer esto y no es de los nuestros. No, es que hoy saben que los votos se están ganando ahí, se ganan por WhatsApp, se ganan con estos vídeos, se van a ganar en Facebook, ahí va a estar la clave, ya nadie le hace caso a Ferreras, nadie le hace caso a las grandes televisiones y menos los jóvenes que no la ven. Claro, que los jóvenes no ven la tele. Ni idea quiénes son. Unos los ganan así y otros los pierden a las puertas. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias a todos. Nos tenemos que marchar. Ya saben, a lo largo de la semana tienen el programa del Garra, Los Intocables. El sábado, ya saben que además ha sido tendencia en YouTube, el programa de El Mundo al Rojo, con Jesús Ángel Rojo. Y el domingo, como no, aquí nos tendrán, como siempre, con España a cuestas, porque hay que levantar España. Hasta entonces, les dejamos con la película.